Semana 24. Volvemos a semana 24 con un tema que temazo, hay que decirlo, y quien no entienda mucho de libre competencia, de economía, si usted come pollo, compra pollo, claramente tiene que saber de esto. Y le va a importar la siguiente entrevista por la colusión, por la multa, por todos los vacíos legales que seguramente van quedando ahí en el camino después de una multa millonaria, pero para las empresas, lo hemos dicho. ¿Qué pasa con los consumidores? Sí, es una multa histórica de 60 millones de dólares en total y una disolución de una asociación gremial, algo que yo no sé, creo que nunca se ha visto. Vamos a hablar de este tema, libre competencia, que nuevamente reflota con Natalia Bolívar, experta en Derecho Comercial de la Universidad Andrés Bello. Natalia, ¿cómo estás? Hola Natalia, bienvenida. A ver, este fallo lo conocemos, en la práctica se conoce desde 2011, cuando la Fiscalía Nacional Económica entrega esta y requiere justamente al Tribunal de Defensa para que dirima si efectivamente hay un cartel o no. Primero, definamos por qué hay un cartel. ¿Qué es un cartel? En este caso, el cartel de los pollos que se ha hablado. Bueno, Nicolás, precisamente lo que nuestra legislación está estableciendo y finalmente sanciona es precisamente el acuerdo entre competidores para afectar la libre competencia. ¿Ya? Ahora bien, este acuerdo, este concierto de voluntad entre los competidores va destinado o tiene diversos fines. Por ejemplo, uno de esos fines es precisamente limitar la producción de un determinado producto, que es situación que ocurrió en este caso específico de la colusión de los pollos, y también, por ejemplo, asignarse cuotas de mercado. Finalmente lo que se busca con ello es elevar artificialmente los precios de ese producto. Recordemos que las empresas aludidas acá, que son Agrosuper, Aristía y Don Pollo, ocupan el 80% del mercado. Estamos hablando de la totalidad del mercado del pollo a nivel nacional. Es decir, cuando se asignaban cuotas, o sea, oiga, juntémonos, en realidad el próximo año produzcamos tanto, vendamos tanto, pero tú por tu tamaño puedes vender tanto. Esa era un poco la dinámica que se iba haciendo. Sí, y controlaban el precio, que es exacto. Algo que evidentemente no se puede hacer. Y efectivamente a través de ese mecanismo lo que se les recomendaba, o la fórmula que tenían precisamente para coludirse, era recomendar, o más que recomendar, establecer cuáles eran los niveles óptimos de producción precisamente para que se produjera un beneficio económico adicional. Claro, de hecho había matanza de crías que está considerado dentro de la resolución para de alguna manera ir nivelando esta proyección de pollos que se querían producir. Ahora, a mí me llamaba la atención cuando empiezan ahora todos a conocerse más antecedentes, por ejemplo, que una de las empresas señalaba que si no podía contra tus enemigos, entonces únete a ellos. Claro. ¿Qué pasa ahí cuando a lo mejor en lo jurídico tiene otro sentido, pero de alguna manera se puede haber evitado una colusión mayor, o en una misma empresa, en vez de haber acudido a este tipo de política, podría haberla denunciado? Ahí ¿cómo se maneja esto en la investigación final? Sí, mira, bueno, la verdad que la Fiscalía Nacional Económica establece claramente cuál es la fórmula efectiva para finalmente llegar a una sanción por parte del TLC para determinar responsables de un acuerdo de este tipo, ¿ya? Ahora bien, la legislación chilena, la verdad que yo considero personalmente que ha avanzado bastante en los últimos años en estas materias, pero quedan algunos vacíos legales o algunas reformas por hacer, precisamente en orden a establecer algunos mecanismos adicionales para poder, primero, detectar un acuerdo de este tipo y, segundo, imponer sanciones quizás un poco más fuertes. Sí, porque más allá del simbolismo. La alevosía. Por eso yo preguntaba, a lo mejor en lo jurídico podría haber tenido otro sentido de si yo me di cuenta de algo, entonces o lo denuncio. Bueno, existe también un mecanismo llamado la delación compensada. Ya. Es un mecanismo que se introdujo a través de una modificación del año 2009 y básicamente lo que consiste, no se utilizó este mecanismo en este caso específico, pero básicamente lo que consiste es que uno de los competidores que participan dentro de este acuerdo denuncia efectivamente la realización y la celebración de este tipo de acuerdos. El que acusa, ¿ya? El acusete de la clase. Ahora, yo escuchaba también a algunos ministros que hablaban de que hay que revisar la ley en el sentido de que no solamente
o sea, que compense de alguna manera a los consumidores, no solamente que se castigue a las empresas. Porque en el caso de las farmacias no hubo tampoco, o sea, hubo una multa millonaria para las farmacias, las cadenas de farmacias, pero no sé si hubo se abrió un proceso para algunos ejecutivos. Para los consumidores. Eso se puede hacer a través del CERNAC, porque por la ley no. ¿Cómo está ahí? O sea, yo como consumidor, que quizás cuánto tiempo estuve también viendo mi bolsillo afectado, mi economía familiar, y nadie me va a decir nada. ¿O me va a compensar? Sí, no tienes razón en eso. Bueno, uno tiene que determinar, claramente hay que hacer una diferencia acá. La libre competencia no persigue necesariamente, no es su objetivo, precisamente beneficiar a consumidores. ¿Ya? Básicamente, lo que, claro, la gente tiende a confundir mantener las reglas claras de este juego. Claro. Establecer o proteger la libertad que tienen los competidores, o deberían tener las empresas, para competir en un mercado determinado. Eso es lo que está protegiendo la libre competencia. Ahora bien, sucede que en muchos casos, sobre todo tratándose de colusiones, los consumidores afectados por este acuerdo finalmente terminan beneficiándose de alguna manera, ¿ya? Ahora bien, existe también el llamado interés difuso de los consumidores, que significa que, por una parte, si bien hay consumidores que se han visto afectados, tanto en el caso de las farmacias o en el caso de los pollos, es muy difícil acreditar efectivamente el daño patrimonial que se me produjo a mí, ¿ya? En mi patrimonio. Claro. Por lo tanto, claramente pueden haber, en este caso como en el caso farmacia, una cantidad muy grande de consumidores afectados, pero no necesariamente van a ser aquellos que van a poder acreditar finalmente el daño patrimonial. Claro, aquí hay una diferencia ahí en lo que dice Natalia, porque en el caso de farmacias había un periodo de tiempo, y aquí estamos hablando de más de 10 años. Más de 10 años donde el precio finalmente era controlado de una manera u otra por los que ocupaban el 80%. Exactamente. Entonces, claro, ahí está el problema. Claro, durante mucho tiempo en teoría se habría realizado este acuerdo, y en todo caso, una vez que la sentencia ya se encuentre ejecutoriada, esto es que no quede ningún recurso pendiente en la Corte Suprema, los consumidores podrían demandar indemnización de perjuicio en un tribunal civil. Claro, ahí aparecen las demandas colectivas que con estos casos se vuelven más populares, y que en Estados Unidos son las action class, que generalmente siempre terminan por... Se utilizan bastante. Pero eso se hace en tribunales, y el CERNAC aquí no tiene... Puede patrocinar, no, pero exactamente. El CERNAC apoya con la gestión. Y eso lo hace más rápido, más ágil o más... Bueno, tiene un efecto que ejerce una presión mayor. ¿Por qué? Porque si uno compara y dice, mira, pueden ir una serie de consumidores a demandar, pero va cada uno individualmente considerado. Esa demanda, si bien tiene un efecto, no tiene la presión que tiene una demanda interpuesta por 100 personas o 100 consumidores afectados por un tema de este tipo. Ya, o sea, ahora, entonces, si lo llevamos a la práctica, después de esta, bueno, ¿tienen cuánto para apelar ahora? ¿5 días? 10 días. 10 días. 10 días hábiles después de eso, ¿puede venir una demanda colectiva? ¿Depende de la apelación o se puede hacer de manera independiente? No, lo que pasa es que son dos juicios diferentes. Ya. La defensa, en este caso, las empresas coludidas, tienen 10 días a partir del día 25 de septiembre, fecha en la cual se notificó la sentencia, para presentar un recurso de reclamación, ¿ya? Ante la Corte Suprema, quien finalmente revisa nuevamente los antecedentes y determina el fallo final. Puede anular el fallo o puede revocar algún tipo de condena, puede rebajar condena. Yo particularmente pienso que lo más seguro, y se vio también en el caso farmacia, es que efectivamente la Corte, me estoy anticipando un poco lo que podría ocurrir, pero la Corte podría rebajar las multas, creo yo. ¿Por qué? Considerando el caso de farmacias como antecedente. Bueno, en consideración principalmente algunos argumentos que ha dado la defensa durante la investigación del caso. Que podrían jugar como atenuantes. Y claramente el tribunal, el TLC, no los consideró suficientemente potentes. ¿Ya? Claro, ahí yo tengo una pregunta que puede ser muy técnica, pero quiero tratar de aterrizarla también, porque en algún minuto yo conversaba con algunas personas y me decían, ok, el tribunal entonces dictamina esto, dictamina las multas, que se disuelva la APA, en este caso la asociación, pero tiene que pasar a la Corte Suprema, es decir, a la justicia. Exacto. Pero ¿qué pasa si la Corte Suprema, que no tiene la misma especialización en algunos temas, como por ejemplo lo tiene el Tribunal de Defensa Libre Competencia, termina dictaminando, por ejemplo, una rebaja, algo que no hizo el tribunal? En términos de jurisprudencia, en términos de estructura jurídica, claro, la última palabra la tiene la Corte Suprema, la justicia, pero de alguna manera le quita poder y le quita el fin que tiene el Tribunal de Defensa, ¿no?
Si fuera no diría yo que le quita poder o eficacia al tribunal. El TLC, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile, tiene las atribuciones exclusivas para revisar casos que le sean presentados tanto a requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica o por una empresa a través de una demanda. Pero, ¿qué ocurre? Que claramente las partes pueden tener, obviamente, una instancia superior para que este caso sea revisado, este u otro, ¿ya? Ahora, estamos hablando también que es el primer caso en Chile en el cual se dictamina la disolución de una asociación gremial, una organización de derecho privado. Por lo tanto, es posible que sea también un antecedente que la Corte vaya a considerar bastante. Dentro de la novedad que es justamente esa medida. Sí. Ahora, sin anticiparse, los tribunales son los que... Pero si es que... Es algo tan relativo. Sí, ya, o sea, pero eso sería una mala señal, por ejemplo, que ha cogido... por todo lo que significa. Podría ser, quizás, para algunas personas, y sobre todo para los que defendemos la libre competencia, sí, podría ser una mala señal, pero... bueno, la Corte ha tenido diferentes criterios en materia de libre competencia, ¿ya? Sí. Ahora, generalmente sí ha estado de acuerdo con lo que ha señalado el tribunal. En los otros casos. Exacto. Quiero ir a la libre competencia porque este es otro caso más. También durante la semana la CPC, el empresariado, la SOFOFA ha dicho, ok, nosotros estamos atentos a lo que pase con la Corte Suprema, pero recordemos que esto no es el general, no es que se trate de demonizar de alguna manera la figura del empresariado como que todos estamos coludidos. En Chile hay una libre competencia, digamos, en porcentajes, amplia, masiva, son estos casos aislados, hay algunos casos que todavía no salen porque también hay algunos que terminan de boca a boca, en el aire, y uno no sabe si en realidad estamos en un país donde la libre competencia se respeta a rajatabla. Mira, la verdad que yo soy de la opinión de que sí, efectivamente se respeta, ¿ya? Han habido algunos cambios regulatorios, principalmente se ha reformado el decreto ley 211, que era muy antiguo, y lo que se intenta por esa vía es finalmente establecer sanciones más duras y crear, por medio de la creación de la delación compensada, también incentivar a los empresarios, efectivamente, que se han visto envueltos en este tipo de acuerdos, de denunciarlo finalmente. Recordad que con la delación compensada se exime la responsabilidad del que... El primero que acusa, o el primero que da los antecedentes, los entrega, es quien finalmente va a ser eximido de cualquier sanción que pudiera haberle correspondido. Ahora, si hay un segundo empresario que igualmente concurre a presentar documentos, va a recibir una exención del 50%. Ya. La segunda empresa que, digamos, entregue los documentos, ¿ya? O los antecedentes para llegar a una sanción. Ahora, yo creo que sí falta realizar algunos cambios también en la medida de prevenir esta ocurrencia de acuerdos de tipo colusorio. De adelantarse, más que poder adelantarse y detectar ciertos mercados en los cuales podría efectivamente desarrollarse un acuerdo de este tipo, ¿ya? Ahora, si nosotros consideramos en Chile han habido muy pocos casos y son emblemáticos, farmacia, la colusión de los buses y la colusión ahora de los pollos. Por lo tanto, estamos todavía en una etapa, creo yo, de aprendizaje y tenemos que ir modificando poco a poco aquellos puntos que están afectando precisamente a la sanción efectiva de las empresas. Sin afán, sí, obviamente, claro, de dejar mal parado, obviamente, al sector empresarial. Claro, finalmente es un tema, porque uno siempre tiene la duda cuando va al supermercado, cuando va a comprar algo, si efectivamente hay colusión, si hay alguna nubecita negra que puede estar empañando. Todo vegano ahora. Así. Muchas gracias. Gracias, Natalia, que te vaya muy bien. A usted. Bien, vamos a una pausa, ¿entiendes? Vamos a una pausa. Vamos a la música después. Vamos a la música después. Manuel Mayra está por allá. ¿Sí?